Este es el sur de India, hogar de los focos de biodiversidad, los Ghats occidentales y orientales, el tigre de Bengala, el tar de Nilgiri, el elefante indio y lo que sea esta criatura. Aquí también está la cuna de la cultura tamil. Hoy hay alrededor de 80 millones de tamiles en el mundo, más de lo que hay franceses, colombianos o kenianos. La mayoría de los tamiles viven en el norte y el este de Sri Lanka, o en el estado indio sur de Tamil Nadu, literalmente el país tamil. Tamil Nadu es ahora un estado de la India moderna, pero por miles de años Tamilakam, o el hogar de los tamiles, era mucho más grande y gobernado por reinos independientes. La cultura tamil es la única civilización clásica que sobrevive porque han conseguido mantener sus creencias, cultura y lenguaje intactos por más de 2000 años. Pero, ¿quiénes son los tamiles? ¿Cuál es su historia? ¿Y qué tiene que ver con cocos de oro de 700.000 millones de dólares? Bueno, vamos a descubrirlo. Los tamiles, tal vez más que cualquier otro pueblo, están enamorados de su lenguaje. La escritura tamil ha sido datada tan antigua como el siglo VI a.C., desde el sitio arqueológico Keshadi en India, y desde el siglo II a.C. en Punakari, en Sri Lanka, siendo uno de los lenguajes más antiguos todavía en uso. Los tamiles a menudo llaman su lenguaje Tamiltai, que significa la madre tamil. Es más importante para la identidad tamil que la tierra, la raza o la religión. Si quieres tener la conversación más intensa de tu vida, solo pregúntale a una persona tamil cualquier cosa sobre su lengua. Los tamiles también se enorgullecen del origen independiente de su lenguaje. Mira, se puede dividir India lingüísticamente más o menos a la mitad. Los hindúes del norte generalmente hablan lenguajes descendientes del sánscrito, un lenguaje indoeuropeo. Esta familia de lenguajes se extiende de la India del norte hasta Islandia. Los lenguajes del sur de la India, como el tamil, pertenecen a una familia de lenguajes sin ningún tipo de relación llamada drávidas. A diferencia del sánscrito, que como el latín ya no se habla, el tamil moderno sobrevive como un lenguaje vivo para millones de hablantes. A los drávidas no les gusta cuando la India del norte intenta imponer su cultura o lenguaje al sur. La evidencia más reciente y clara de los tamiles son los restos en urnas que datan de alrededor del 1000 a.C. en Adichanallur. Increíblemente, encontraron evidencia allí de la devoción a un dios con un tridente y un pavo real, muy parecido al dios favorito de los tamiles hindúes, Murugan. Pero los tamiles realmente avanzan en la historia mundial cuando el emperador de Maurya, Ashoka, menciona a los inconquistables reinos tamiles del sur en sus inscripciones de roca, hechas entre 273 y 222 a.C., lo que es impresionante cuando consideras el hecho de que el imperio de Maurya esencialmente conquistó todo lo demás. Esto es justo alrededor del comienzo de una época dorada de los tamiles conocida como el periodo Sangam, que duró desde el siglo III a.C. hasta el tercer siglo S. En ese momento, Tamilakam fue gobernado por 3 dinastías tamiles, los Cholas, los Cheras y los Pandyas. Desafortunadamente, no había pandas en el reino de los Pandyas. Lo sé. Los reyes tamiles eran inmensamente ricos y usaron su riqueza para patrocinar un siglo de poesía recitada, llamada Sangams, en la capital de los Pandyas, Madurai, donde poetas masculinos y femeninos mostraban sus obras. Estos poetas crearon miles de poesías, libros e historias épicas llamadas literatura Sangam. La literatura Sangam es única en que no parece pertenecer a ninguna clase o religión. Fue escrito por y para hindúes, jainistas, hombres, mujeres, campesinos, reyes, pandas, no pandas y todos los demás. Un gran poeta Sangam, Pungundranar, enfatizó la igualdad de todos los humanos diciendo: «Yo soy un ciudadano del mundo y todos en el mundo están relacionados conmigo». Esto fue citado por uno de los presidentes más queridos de la India, el científico aeroespacial musulmán tamil Abdul Kalam, en el Parlamento Europeo en 2007. La literatura Sangam nos cuenta sobre una sociedad rica, cosmopolita y multiétnica que hablaba el tamil 2000 años atrás, donde el hinduismo, el jainismo y el budismo todos coexistían en paz, donde los reyes incluso invitarían a los sacerdotes a debates públicos sobre sus creencias. Los poemas de Sangam describen a Madurai como tan rica que tenía un foso con pasajes secretos subterráneos suficientemente grandes para los elefantes. Los mercenarios griegos cuidaban sus puertas y el olor a perfume podía sentirse a kilómetros de distancia de la ciudad, donde había gente de todas las razas comprando y vendiendo en los bazares o cantando con la música de las bandas ambulantes. Entonces, ¿cómo eran tan ricos los tamiles? Eran picantes. El mundo antiguo era un lío insípido, sin sabor, sin condimentos, sabía muy parecido a la comida inglesa.
Esto fue hasta que los tamiles les enseñaron a todos el camino de las especias. En un manual griego para los navegantes del siglo I EC, el periplo del mar de Eritrea, dice que los tamiles exportaban pimienta y otras esencias junto con diamantes, tejidos, perlas, marfil, malabatrum y otros objetos de lujo. ¿Qué es malabatrum? ¿A quién le importa? Aunque suena lujoso. Otra exportación importante era la ropa de algodón y seda hecha por mujeres. Las mujeres hindúes dominarían este intercambio global durante los próximos 2000 años. Los tamiles intercambiaban tanto que Plinio el Viejo dijo que India toma 100 millones de sestercios de nuestro imperio por un año en una estimación conservadora. Eso es alrededor de 10 toneladas de oro. China tenía la ruta de seda. ¿Los tamiles tenían la carretera de sabor? No, el bulevar de las especias. Lo que sea, ellos se convirtieron en el centro de una red de comercio global que conectó a Europa, Oriente Medio, África, India, el sudeste de Asia y China. Hemos descubierto enormes reservas de monedas chinas, iraníes y romanas a lo largo de la antigua costa tamil. Se han encontrado inscripciones tamiles hasta en Egipto y Tailandia. Una estatua de la diosa hindú Lakshmi fue enterrada en Pompey y los embajadores tamiles se reunieron con Augusto César en el 20 S. Este intercambio hizo de la cocina tamil la primera cocina internacional del mundo. La palabra naranja viene del tamil naram, jengibre viene del tamil inchiber y el arroz en muchas lenguas europeas viene del tamil arisi. Sin los tamiles, la mejor contribución de Irlanda a la cocina mundial, la bolsa de especias, no existiría. Y honestamente, no quiero vivir en un mundo así. Un libro de cocina romana tenía más de 300 recetas usando especias de la India, desde el curry de avestruz a la sabrosa salsa de cerebro, o el favorito de todos, otro laxante. El enlace al libro de cocina está en la descripción, en caso que necesites un laxante. Los tamiles se volvieron tan ricos a través de sus rutas de comercio que en solo un templo, Padmanabhaswamy, cuyas bóvedas se abrieron recientemente, hay un tesoro de más de 700.000 millones de dólares. Esto se acumuló durante miles de años, desde las donaciones de las dinastías tamiles, como los Cheras, los Bandias, los Balabas y los Cholas. Algunas de las cosas en el templo incluyen esta estatua dorada de Mahavishnu, miles de millones de monedas de oro, un trono de oro sólido, elefantes dorados, un collar de diamantes de 5 metros de largo y, mi favorito, un coco de oro sólido de 30 kilogramos. ¿En qué punto deja de ser un coco y comienza a ser una bola de bowling? Todavía hay bóvedas sin abrir en este templo, así que todavía no sabemos cuánto es su valor. Los mercaderes tamiles, los monjes y los artesanos trabajaron a lo largo del sureste de Asia y vivieron en pequeñas comunidades allí. Los mercaderes tamiles no solo negociaban pimienta con el sureste de Asia, sino que negociaban con lo más picante de todo, las ideas. Desde el siglo IV S en adelante, los reinos de Tailandia, Vietnam e Indonesia fueron gobernados por los reyes hindúes y escribieron usando la escritura tamil. Las escrituras modernas de Khmer, javanés y tailandés descienden de la escritura tamil Pallava. El monumento más grande a este intercambio cultural es el templo originalmente hindú de Angkor Wat en Camboya, la estructura religiosa más grande de la tierra. A finales del siglo XIII incluso encontramos un templo hindú tamil dedicado a Shiva, tan lejos como en el puerto chino de Quanzhou, donde vivía una pequeña comunidad tamil. La riqueza y la fama de las tierras tamiles invitaron más que mercaderes. Una pequeña comunidad judía fue encontrada en Kochi desde el siglo VI a.C. Más incluso llegaron como refugiados después de la destrucción del segundo templo en el 70 S. Y según la tradición local, los judíos fueron seguidos por Santo Tomás, el apóstol de Jesús, que llegó a la India en el 52 S y comenzó a convertir a la gente al cristianismo. La comunidad sirio-cristiana actual de la India reclama descendencia de Tomás. En 629 S, una mezquita fue construida por mercaderes musulmanes en Musiris, y todavía puedes visitarla hoy, o al menos una parte, porque los portugueses destruyeron la original en 1504. Pero igual es genial, todavía puedes ver algo de lo que queda. Bien, vamos a hacer un pequeño salto en el tiempo aquí. Veamos, invadidos por las tribus de guerreros budistas, el jainismo y el budismo toman control por un tiempo. El auge de la dinastía Pallava, el resurgimiento hindú. Aquí está. Después del periodo de Sangam, la siguiente época dorada tamil sucedió bajo la dinastía Chola, entre los siglos 9 y 13. Su gran rey, Rajaraja Chola, llegó al trono en 985 S. Él y su hijo convirtieron rápidamente su modesto reino en un imperio,
que conquistó la mayor parte del sur de India, Sri Lanka y las Maldivas. Los cholas usaron su enorme armada, la más grande de Asia en ese momento, para controlar las rutas de comercio con el sureste de Asia y China. Cuando el imperio Srivijaya trató de bloquear el acceso de los cholas al estrecho de Malaca, los cholas lanzaron ataques navales enormes por Indonesia y Malasia, e incluso capturaron al rey de Srivijaya, y nadie se metió con sus rutas de comercio nunca más. Junto con un ejército con 60.000 elefantes de guerra, la guardia personal del rey Chola incluía a las Badi Magalir, o mujeres guardaespaldas entrenadas en armas y artes marciales tamiles. También hay menciones de mujeres trabajando como asesoras y embajadoras, y usando su propio dinero para hacer grandes donaciones a los templos. Rayaraya Chola invirtió su riqueza para construir templos enormes, en un estilo llamado arquitectura dravídica, siendo el más conocido el templo de Rayarayeswaram en Tanjabur. Este monumento a Rayaraya, de 66 metros de altura, fue una de las edificaciones más altas del mundo en ese momento. Además del templo de Rayaraya, otras arquitecturas cholas dravídicas también son impactantes, como el templo de Airavatesvara, el templo de Gangaikonda Cholapuram y el templo de Kampajesvarar. Los templos de los chola también actuaban como bancos. Estos templos recibieron enormes donaciones de los reyes y con eso ofrecieron préstamos a los agricultores, pueblos y mercaderes. Los templos de los cholas se convirtieron en este vehículo extraño para redistribuir la riqueza y reinvertir en las artes y comunidades locales, haciendo a todos ricos. No es de extrañar que cuando Marco Polo vino aquí en 1273, llamó las tierras de Chola la provincia más rica de la tierra. El poder de los cholas se redujo en los siglos XII y XIII. El budismo y el islam reemplazaron al hinduismo en el sureste de Asia. Las tierras tamiles en Kerala se separaron y desarrollaron su propia lengua y cultura, lo que resultó en la lengua moderna Malayalam. Bien, vamos a tener que hacer otro salto en el tiempo. Tenemos invasiones musulmanas desde el norte, el surgimiento de los Vijayanagar, quienes construyeron la segunda ciudad más grande del mundo, la llegada de los portugueses, la destrucción de los Vijayanagar por el ejército musulmán, la separación de las tierras tamiles en pequeños estados y... ¡Ah! Aquí está. No puede ser. No tú otra vez. Santo cielo, es una civilización aplastante la que tienes ahí. Sería una pena si alguien quisiera... saquearla. Tamilakam se dividió en pequeños estados que competían entre sí en el siglo XVII, lo que hizo más fácil la invasión de las fuerzas europeas. A finales del siglo XVIII, la mayor parte del sur de la India estaba bajo el dominio británico. Los tamiles resistieron la invasión británica. Un ejemplo es la reina de Sivaganga, Belu Nachiyar. Para proteger su reino de la invasión, ella construyó un ejército para resistir a los imperialistas británicos. Este ejército incluyó un regimiento de soldados mujeres. Una de ellas, Kushili, se ofreció voluntaria para destruir un vital depósito de municiones británico, que estaba ubicado dentro de un templo. Kushili y sus compañeras guerreras accedieron fácilmente al templo como trabajadoras, porque los británicos pensaban que las mujeres eran inofensivas. Incapaces de entrar armas, derramaron aceite sobre Kushili, quien así se prendió fuego y saltó al depósito de municiones, haciéndolo explotar y asegurando la victoria de su reina en las siguientes batallas, y convirtiéndose en la primera mujer mártir en la larga batalla por la libertad de India. A pesar de actos como este, en 1858, el rey británico tomó el control de toda India. La hambruna rápidamente arrasó el sur de India entre 1876 y 1878, matando a 8 millones de personas. Con el área devastada por la hambruna, los británicos pudieron desmantelar la industria de textiles tamil de más de 2000 años. Los fabricantes de textiles británicos no podían competir con los textiles tamiles, así que destruyeron todos los telares hindúes. Luego movieron a los tamiles del trabajo como artesanos a las plantaciones de té, azúcar, café y opio en India, o los enviaban a través de su imperio como servidumbre. John Sullivan, un oficial colonial en el sur de la India, dijo: «Bajo sus propias dinastías todo el ingreso que se colectaba en el país fue gastado en el país. Nuestro sistema actúa como una esponja, que absorbe todo lo bueno de las bancas del Ganges y lo exprime a las bancas del Támesis». India eventualmente ganó su independencia de Gran Bretaña en 1947. En las primeras 2 décadas de la independencia hindú, el lenguaje se convirtió en un campo de batalla en India. En 1950, hindi, la lengua más hablada en India, fue seleccionada como la única lengua oficial del país.
siendo 1965 el año elegido en que se produciría el cambio del inglés. A los hablantes de las lenguas dravídicas en el sur no les gustaba el hindi porque es basado en el sánscrito, lo cual ellos consideraban más extraño que el inglés. A medida que 1965 se aproximaba, miles de estudiantes tamiles hacían protestas y gritaban «Hindi nunca, inglés jamás» en las calles de Chennai. 4 estudiantes se prendieron fuego como símbolo de protesta no violenta. Los partidos políticos dravídicos dejaron claro que si el hindi se convertía en la lengua oficial de India, entonces Tamil Nadu se separaría de India. Los manifestantes ganaron. La enmienda a la Ley de Lenguas Oficiales de 1967 aseguró el continuo uso del inglés junto al hindi, como la lengua oficial de India hasta hoy. Incluso ahora en India, Tamil Nadu es famosa por su tendencia independiente, amor por su cultura y lenguaje y por actuar como campeón para la política dravídica contra el norte. Pero los tamiles no viven solo en Tamil Nadu. A solo unos kilómetros de allí está la nación insular conocida hoy como Sri Lanka, donde los tamiles forman el 15% de la población. Sri Lanka es el hogar de varios grupos étnicos, los budistas singaleses son la mayoría, y los tamiles son el segundo grupo más grande. Ambos grupos han estado en la isla por más de 2000 años. Esta isla fue conocida como Ceilán, cuando sufrió casi 3 siglos de colonialismo bajo Portugal, los Países Bajos y luego el Imperio Británico tomó control en 1796. Cuando llegaron los británicos, era como, ¿cómo puedo hacer todo peor? Oh, vamos a incorporar odio entre etnias. En el siglo XIX y principios del siglo XX, para fomentar el odio, los británicos escogieron a los tamiles para posiciones más altas que los singaleses en el gobierno. Luego, en las islas de Sri Lanka, las tierras singalesas fueron confiscadas por los británicos y llevaron allí a los tamiles esclavizados de India como trabajadores en las plantaciones. Estos son los tamiles hindúes, distintos de los tamiles de Sri Lanka, y han vivido en Sri Lanka por mucho más tiempo. Los tamiles de Sri Lanka viven en el norte y el este. Los tamiles hindúes viven en las sierras centrales. Y los singaleses viven esencialmente en todos los demás lugares. Cuando los británicos fueron expulsados de Ceilán, ahora Sri Lanka, en 1948, la mayoría de los singaleses tomó el control de la isla. El nacionalismo singalés explotó y pronto las masacres anti-tamiles arrasaron la isla, en 1956, 1958 y 1977, lo que llevó a la formación de un grupo de guerrilleros conocido como los Tigres de Liberación del Elam Tamil, más conocidos como los Tigres Tamiles. El 31 de mayo de 1981, la policía de Sri Lanka incendió completamente la biblioteca pública de Jaffna, hogar de 97.000 libros y contenía objetos insustituibles de la historia tamil. Viendo el fuego, un refugiado tamil dijo: «Fue como si mi biografía entera, mi historia y la historia de los tamiles hubiera sido destruida, borrada de la faz de la tierra, como si no hubiésemos existido». El 23 de julio de 1983, los tigres tamiles atacaron y mataron a 15 soldados de Sri Lanka, causando otra masacre anti-tamil para arrasar con el país, en un evento conocido como Julio Negro. La guerra civil de Sri Lanka había comenzado. Los tigres tamiles estaban luchando por una nación tamil independiente en las partes tamiles de la isla. Mientras la guerra se prolongaba por décadas, los tamiles se volvieron infames por inventar el chaleco bomba suicida y por llevar a cabo una campaña de atentados suicidas en todo Sri Lanka. El ejército de Sri Lanka respondió con ataques brutales contra los tigres tamiles, lo que resultó en la muerte y desplazamiento de decenas de miles de civiles tamiles inocentes. El Estado de Sri Lanka está todavía bajo investigaciones por cometer un genocidio contra los tamiles. Esta guerra sangrienta duró 26 años hasta el 18 de mayo de 2009, cuando el líder de los tigres tamiles, B. Prabhakaran, fue asesinado y los tigres se rindieron. La guerra tomó la vida de más de 100.000 personas, con 40.000 civiles tamiles asesinados en los últimos meses de la guerra. Esta es una estimación aproximada, ya que todavía no se ha hecho una investigación adecuada. La guerra causó un éxodo masivo de refugiados tamiles de Sri Lanka a India, Australia, Europa y Norteamérica. Hoy, alrededor de 8 millones de tamiles viven fuera de India y Sri Lanka. A partir del siglo XIX se trasladaron como trabajadores contratados a todo el Imperio Británico, especialmente a Malasia, Singapur, Sudáfrica, Fiji, Mauricio y el Caribe, donde muchos han conservado su identidad tamil. El tamil es una lengua oficial en Singapur y Malasia. Bueno, creo que ahora es el momento de dar un vistazo a la cultura tamil.
Religión. En la actualidad, alrededor de 88% de la población tamil de Tamil Nadu son hindúes, 6% son cristianos, 5.8% son musulmanes y los jainistas, budistas y sikh constituyen el resto. El festival tamil más importante es Thai Pongal, una fiesta de la cosecha dedicada al dios hindú del sol, Surya, que suele ocurrir el 14 de enero. Este festival es celebrado por todos los tamiles sin importar la religión. Pongal significa hervir o rebozar y se refiere al platillo tradicional hecho de arroz de la nueva cosecha, hervido en leche con azúcar sin refinar. Las celebraciones de Pongal incluyen decoración de vacas, baños rituales, desfiles, oraciones, bailes, creación de arte y reuniones con amigos y familia para intercambiar regalos. Durante Pongal en el Tamil Nadu también podrías ver un Jallikattu. En este deporte de más de 2000 años de antigüedad se suelta un toro hindú entre una multitud de personas y los hombres intentan agarrar la joroba del lomo del toro con ambos brazos y colgarse de ella durante el mayor tiempo posible, intentando que el toro se detenga por completo, domándolo. Si lo consiguen, obtienen un premio. Si nadie doma al toro, el dueño del toro obtiene un premio. En los últimos años ha habido muchos intentos de prohibir este deporte, lo que ha provocado una reacción popular masiva. Otra fiesta tamil interesante es un festival en mayo del dios Aravan, al que adoran personas transgénero, llamados Tirunar en tamil. En este festival anual en Kubagam verás casamientos ceremoniales entre los asistentes y el dios Aravan, además de concursos de belleza y bailes organizados con el apoyo del gobierno de Tamil Nadu. En 2008, Tamil Nadu fue el primer estado de la India en permitir a las personas identificarse legalmente como un tercer género. Artes. Las pinturas Tanjore y los bronces cholas son algunas de las mayores contribuciones tamiles al arte mundial, pero uno de los rasgos más humildes y distintivos del arte tamil es el kolam, que decora la fachada de casi todos los hogares tamiles. Se trata de diseños geométricos y florales hechos de harina de arroz. Cada día las mujeres elaboran el kolam y a la mañana siguiente lo borran para dar paso a uno nuevo. Hoy, en Tamil Nadu, desde las cabañas hasta los hoteles de 5 estrellas tienen un kolam. Una de las obras más preciadas de la literatura tamil es el Tirukural de Tiruvalluvar, que tuvo su origen en el periodo Sangam, pero se terminó unos siglos después. Es una obra maestra de la ética y el buen vivir. El Tirukural se compone de 3 libros de dichos sabios sobre la virtud, la riqueza y el amor, todos transmitidos en poesías rápidas de 2 líneas. Por ejemplo, la mayor virtud de todas es no matar, la veracidad es la que sigue. También se detiene a medio camino y habla de cómo construir buenos fuertes, y yo siempre estoy dispuesto a hablar de fuertes. La caridad y la bondad también son aspectos claves y hace hincapié en la no violencia y el vegetarianismo. Evitar matar y comer la carne de un solo animal es más meritorio que 1000 sacrificios. El Tirukural es vital para la cultura tamil. Aparece en canciones, películas y libros. Todos los autobuses de Tamil Nadu están obligados por ley a llevar un verso del Tirukural. Uno de los bailes más famosos de los tamiles es el Bharatanatyam. Esta danza cuenta una historia a través de complicados mudras o gestos con las manos, expresiones faciales y posturas corporales. También se ve increíble. Comida. El arroz es un alimento básico de la dieta tamil, mayormente vegetariana. Los plátanos y bananas, el jackfruit, el coco, las lentejas, el tamarindo y el mango son también ingredientes de uso común, junto con una gran cantidad de especias. Tradicionalmente los platos tamiles se comen en una hoja de plátano. Algunas de las comidas tamiles favoritas son el idli, ligero y esponjoso, el vadai, frito y picante, el dosa crujiente y la deliciosa bonda de plátano frita. Ningún plato tamil está completo sin una guarnición de sambar, chutney o en Sri Lanka, sambal de coco. A los tamiles también les encanta su café, que preparan en este singular aparato del sur de la India. Cine. Los tamiles son unos apasionados del cine. Con sede en el barrio de Kodambakam, en Chennai, la industria cinematográfica tamil o Kollywood es la segunda más importante de la India. Nayakan, una épica de gángster de Mani Ratnam, fue incluida en la lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos de la revista Time. De hecho, vi una película con una de las superestrellas del cine tamil, Rajinikanth, en la que ocurre esto, y fueron unas horas increíbles. El cine tamil ha llegado incluso a la política tamil. 3 ministros principales del estado de Tamil Nadu han surgido del cine tamil. El cine tamil sirve a los tamiles para preservar su cultura independiente y original, produciendo películas en lengua tamil basadas en ideas y cultura tamiles. Muchas gracias por vernos y Poyitu Baren.